Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado burbujeando en las redes sociales y en el corazón de muchos fans de la televisión turca, la misteriosa relación, o la posible relación, entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes están fascinados con ellos y con razón. Son carismáticos, talentosos y juntos en pantalla, crearon una química innegable que hizo que millones de corazones latieran al unísono. Pero, ¿qué hay detrás de esa magia? ¿Existe un secreto que Demet Özdemir podría estar guardando sobre Can Yaman? Acompáñenme en este viaje mientras desentrañamos los rumores, las especulaciones y lo que realmente podría estar sucediendo entre estos dos ídolos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido intrigante. Así que denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Imaginen la escena, la luz dorada del atardecer bañando Estambul, dos figuras icónicas caminando de la mano en una terraza con vistas al Bósforo. Esa fue en gran medida la imagen que muchos nos llevamos de Demet Özdemir y Can Yaman durante el rodaje de Erkencikus. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que traspasó la pantalla y se instaló directamente en el imaginario colectivo de sus seguidores. Y no es para menos. Interpretaron a Sanem y Can, una pareja cuyo amor florecía entre torpezas, malentendidos y una atracción magnética. Sus miradas, sus gestos, cada conversación, todo parecía auténtico. Y es ahí donde nace la pregunta, ¿esa autenticidad se limitaba solo al guión? Los rumores de un romance entre Demet y Can comenzaron a circular casi tan pronto como la serie despegó. Y es natural. Cuando dos personas tan atractivas y carismáticas comparten una conexión tan fuerte en cámara, es difícil para el público no imaginar algo más. Las redes sociales se llenaron de teorías, de pruebas encontradas en fotos y vídeos, de comparaciones entre sus vidas personales y sus personajes. Y debo decir que el fandom de Erkencikus es uno de los más dedicados y perspicaces que he visto. Analizaban cada detalle, cada me gusta de un comentario, cada coincidencia de horarios. Demet Özdemir, conocida por su dulzura y su talento interpretativo, siempre ha sido bastante reservada con su vida privada. Por otro lado, Can Yaman, con su personalidad audaz y su creciente popularidad internacional, a menudo ha estado en el centro de la atención mediática. Juntos crearon una tormenta perfecta de especulación. Se decía que habían sido vistos juntos fuera del set, que compartían vuelos, que sus familias se conocían. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación romántica, tampoco la negaron rotundamente en muchos momentos. Esa ambigüedad, queridos amigos, es el caldo de cultivo perfecto para que los secretos y las incógnitas florezcan. ¿Qué tipo de secreto podría guardar Demet sobre Can? Podríamos pensar en muchas cosas. Tal vez un secreto sobre su personalidad, algo que el público no llega a ver. Can Yaman, a pesar de su imagen de galán y a veces un poco rebelde, ha hablado en entrevistas sobre su lado más vulnerable, sobre sus inseguridades y su deseo de ser más que solo una cara bonita en la televisión. Quizás Demet, con quien compartió tantas horas de trabajo y quien experimentó esa conexión profunda, conoce esa faceta más íntima de Can. Un secreto que va más allá de lo que vemos en las alfombras rojas o en las sesiones de fotos. Podría ser la forma en que él se esfuerza en su trabajo, su dedicación a su arte, o incluso sus pasiones ocultas que lo hacen ser mucho más que el personaje que interpreta. Otra posibilidad, y quizás la más intrigante para el público, es que Demet guarde un secreto sobre la naturaleza de su relación con Can. Durante la promoción de Erkencikus y en entrevistas posteriores, ambos se referían el uno al otro con gran admiración y afecto. Hablaban de una amistad muy fuerte, de un vínculo especial creado por la experiencia compartida. Pero podría haber sido algo más y Demet, por razones profesionales o personales, haya decidido mantenerlo en privado. Es común que las estrellas turcas sean cautelosas con sus relaciones para evitar la sobreexposición mediática, especialmente cuando están en la cima de su carrera. Quizás hubo un romance y Demet, como figura pública que valora su privacidad, haya decidido no convertirlo en un tema de debate público. Un secreto guardado para proteger su espacio, su paz y, tal vez, la relación misma. Pensemos en los momentos clave. Cuando se rumoreaba fuertemente que estaban juntos, hubo un silencio mediático por parte de ambos, que muchos interpretaron como una confirmación tácita.
Luego, con el tiempo, las apariciones ese juntos se volvieron menos frecuentes, y las declaraciones se volvieron más generales, hablando de amistad. ¿Significa eso que el romance terminó o que nunca existió realmente? O quizás simplemente la relación evolucionó, o se convirtió en algo que ambos decidieron mantener lejos de los focos. El secreto de Demet podría ser simplemente la verdad sobre la evolución de esa conexión, una verdad que solo ellos dos conocen. Además, es importante considerar el impacto de la fama en las relaciones. Cuando eres una estrella internacional, tu vida personal está bajo un escrutinio constante. Cada paso, cada palabra, puede ser malinterpretado o exagerado. Quizás Demet o incluso Can hayan decidido que una relación, si es que existió, sería demasiado difícil de manejar bajo esa presión. El secreto de Demet podría ser el conocimiento íntimo de cómo la fama afecta las relaciones personales, y la decisión de protegerse a sí misma y a quienes le importan de esa exposición. También hay que tener en cuenta la industria del entretenimiento turco. Es un mundo muy competitivo y a veces, la imagen pública de un actor o actriz es cuidadosamente curada. Una relación pública con otro actor muy popular podría ser una estrategia de marketing, o podría ser un obstáculo para futuros proyectos. Demet, siendo una actriz con una carrera consolidada, podría haber tenido razones estratégicas para no hacer pública una relación o para mantenerla en un segundo plano. El secreto en este caso sería una jugada maestra de relaciones públicas, o una decisión de priorizar su carrera y su estabilidad profesional. Y si miramos más allá de lo romántico, ¿qué otro tipo de secreto podría Demet guardar sobre Can? Quizás sobre su crecimiento como persona y profesional. Can Yaman ha hablado de querer explorar nuevos horizontes, de su interés en trabajar en el extranjero, de su pasión por la historia y la cultura. Demet, como colega y alguien que estuvo cerca de él en un momento crucial de su carrera, podría haber sido testigo de sus aspiraciones más profundas, de sus miedos al dar esos saltos y de sus estrategias para lograrlos. Un secreto que revele la visión a largo plazo de Can Yaman, sus ambiciones artísticas que van más allá de ser un ídolo de telenovela. Podríamos especular sin fin, y esa es parte de la diversión de ser un fan, ¿verdad? Pero también es importante recordar que la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Si Demet Özdemir guarda un secreto sobre Can Yaman, es probable que sea por una razón válida para ella. Podría ser algo íntimo y personal, o algo relacionado con la dinámica de su relación profesional y personal. Además, pensemos en el tiempo. Los rumores y las especulaciones sobre ellos alcanzaron su punto álgido durante y después de Erkencikus. Han pasado varios años desde entonces. Las vidas de ambos han seguido adelante con nuevos proyectos, nuevas relaciones. Si hubo un secreto importante, ¿por qué no ha salido a la luz, o por qué no se ha revelado de alguna manera? Quizás porque el secreto no es tan escandaloso como podríamos imaginar, sino algo más sutil. Quizás el secreto de Demet es simplemente la comprensión profunda de la persona que es Can Yaman, más allá de las apariencias. Él mismo ha sido bastante abierto sobre sus luchas y sus aspiraciones. Demet, al compartir tantas horas de trabajo y al tener esa conexión especial, podría haber sido una confidente, una testigo de su evolución personal. Un secreto que no es un escándalo, sino una apreciación de la complejidad humana. Y aquí es donde entra la fascinación que sentimos por las celebridades. Nos gusta pensar que conocemos los secretos de las personas que admiramos. Nos gusta imaginar que hay algo más profundo detrás de las sonrisas perfectas y las declaraciones públicas. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, esa conexión en pantalla fue tan poderosa que creó la ilusión de que conocíamos sus vidas íntimas. Entonces, ¿qué secreto guarda Demet Özdemir de Can Yaman? La verdad es que a menos que ellos mismos decidan compartirlo, solo podemos especular. Podría ser un secreto sobre su relación, sobre su personalidad, sobre sus aspiraciones, o incluso sobre la intensidad de la conexión que compartieron durante un tiempo. Lo más probable es que sea algo que en última instancia, les pertenece solo a ellos. Y tal vez, la verdadera magia reside en esa historia compartida en pantalla, en la forma en que nos hicieron sentir y en la huella que dejaron en nuestras pantallas y en nuestros corazones. Para finalizar, queridos amigos, hemos explorado las múltiples facetas de la posible conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, y las intrigas que rodean sus vidas privadas. Hemos reflexionado sobre los rumores, la química innegable en pantalla y las especulaciones sobre los secretos que podrían rodear a estas dos estrellas.
Al final, lo que sabemos con certeza es el impacto que tuvieron en nosotros como espectadores, y la magia que crearon juntos. Les agradezco enormemente por acompañarme en este viaje de descubrimiento y especulación. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría ser el secreto que Demet Özdemir guarda de Can Yaman? ¿Creen que hubo un romance o simplemente una profunda amistad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces cuídense mucho.